Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos en esta reunión, en esta primera reunión que hemos hecho en el marco del convenio que la Universidad Austral firmó con la barra de la Corte Penal Internacional, la ICCBA, por iniciativa de nuestro querido colega Juan Carlos Manríquez de Chile, y nosotros en representación de dos departamentos de la Universidad Austral, el Departamento de Derecho Penal, más específicamente el área de litigación, que junto con Jaime Vera, aquí presente el profesor Jaime Vera, conducimos con la diplomatura en litigación que ofrece la universidad, el Departamento en Derecho Internacional de la Universidad Austral, representado por Ignacio de Casas. Estamos dando inauguración, quizás este es nuestro primer pequeño gran paso en el ámbito de este convenio y muy probablemente una actividad que para nuestra universidad es pionera, que es la fusión de una actividad entre el Departamento de Derecho Penal y el Internacional, y justamente inaugurando este marco del convenio que firmamos el año pasado y que esperamos que nos dé enormes frutos, ¿no? En cuanto a los vínculos institucionales y en cuanto también a la producción académica de nuestra universidad. Nosotros tenemos un buen grupo de docentes, investigadores, que se dedican en forma plena a la investigación y también al litigio. Entonces, quizás esta mixtura de departamentos y a propósito de este convenio, muy probablemente sea eh, un inicio muy saludable para un camino que para nosotros en la universidad está sin recorrer, que es el camino del derecho penal internacional. Y para eso estamos acá presentes junto con Jaime Vera, en representación del área penal o de litigación de la Universidad Austral, Ignacio de Casas, en representación del área de Derecho Internacional, el profesor Juan Carlos Manríquez, el profesor Javier Ruiz, el profesor Regina Weiss y el profesor Franco Borini, que recientemente publicó una obra muy interesante sobre una de las cuestiones que vamos a discutir hoy, o vamos a tratar, que es el tema del ecocidio. Es graduado también de nuestra universidad, a quien voy a presentar oportunamente. Y para nosotros, creo que para la universidad, es un gusto enorme y un gran placer poder comenzar esta ruta, ¿no? Este camino que estoy seguro que va a ser largo y fructuoso de cooperación entre departamentos, interna y externa, con el apoyo de nuestro querido colega Juan Carlos Manríquez, que ha motorizado esta reunión y la actividad. Así que con mucho gusto transmito la palabra al profesor Jaime Vera para que dé comienzo también de su parte, de la Universidad Católica del Paraíso, a esta actividad. Muchas gracias, Mario. También me sumo al saludo. Muy buenos días a todas y todos que nos siguen en este seminario. En representación de la Facultad y Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también estoy muy contento de este primer paso que damos en este seminario, en este conversatorio, eh, eh, respecto, ¿cierto?, del trabajo que realiza la barra, con quien también suscribimos un convenio recientemente. Quiero aprovechar además y hacerlo públicamente de agradecer a Juan Carlos Manríquez, mi amigo Juan Carlos Manríquez, ¿cierto?, que fue el promotor de este convenio, que al igual que la Universidad Austral, pudo suscribir la Escuela de Derecho nuestra. Y bueno, al igual que Mario, también quiero y espero, ¿cierto?, hacia el futuro, que esta sea una relación muy fructífera, que este sea solo una pequeña muestra de lo que en el futuro seguramente va a ser una relación muy fructífera en términos de actividad académica y también vinculada, ¿cierto?, con la abogacía. Sobre todo en tiempos en que el trabajo de la barra y también, ¿cierto?, la actividad que realiza la Corte Penal Internacional ha cobrado tanta importancia. Así que sin más preámbulos, yo derechamente prefiero darle la palabra a quienes van a exponer, ¿cierto?, en esta actividad. Mm, Gracias, profesor Laporta, profesor Vera. Nos gustaría, si con su permiso, darle el micrófono y la palabra a la profesora Regina Weiss, quien ya a las casi 24 horas de la noche al otro lado del mundo nos acompaña.
para darnos su saludo y presentación como a su vez presidenta del grupo de trabajo sobre redacción del tipo penal de ecocidio al interior de la barra de la Corte Penal Internacional. Así que, profesores, con su autorización, si les parece, le damos la palabra para que nos exprese su bienvenida a la profesora Regina Weiss. I think that's me, right? Yeah, I, you have the I floor. start with a caveat that I speak no Spanish. And many people say in Australia we don't really speak English either. So I hope you can understand what I have to say. And I will speak to you just for a short time, and I will keep with my time limit. I think I heard you say in my very, very few words that it's night here. It's about 11:15 at night. But thank you very much for inviting me. What a great pleasure. Good evening from here, but good day to you. What a great honor to be invited to speak to this group. I'm in Melbourne at the moment in Australia, but I usually live in Tasmania, which is an island at the bottom of Australia. We are very conscious there of our beautiful environment and old growth forests. There's a huge focus on environmental issues there, more around preservation than anything else. So ecocide is a hot topic in Tasmania, particularly. So I'm really privileged to be here and talking to you today. The International Criminal Court Bar Association Ecocide Working Group was formed at the beginning of this year, and it was really formed for the purpose of providing advice to the International Criminal Court Bar Association president and her executive on the crime of ecocide. Now, we're made up of counsel from all over the world, from Argentina, from Chile, obviously, from Croatia, the US, the UK, and of course, Australia. And we really make up an energetic team who have very robust conversations. But it's a group I'm incredibly proud to be part of. And I do have to say, I very much enjoy our time together, Juan Carlos and Javier. I look forward to when I speak with you, and I had a wonderful time in The Hague. It's a shame you weren't there, Juan Carlos, but next time you have to be, because I feel very lucky to have met you all. And I think we have a lot of great work to do. In the last few years, there's really been that push for ecocide and making it an international crime. It's really gathered momentum. The international community, as we can see, and particularly in the Inter-American Court of Human Rights, but also through other judicial bodies, has shown a real global interest in environmental issues. It really has, even recently, and the UN Secretary General just recently spoke about it as well. I think, was it you, Javier, or Juan Carlos, that sent that through? It's a very important move. Ecocide was proposed and spoken about to be proposed as introduction into the Rome Statute already by our neighbour here in Australia, in Vanuatu. Now, Vanuatu, of course, like the other Pacific Island states, have a lot to lose due to environmental damage, including ecocide. Communities could be wiped out. So there's a real interest in the Pacific communities. I fear Australia is not doing very well in that environment. We're still very much focused on fossil fuels, and even in Tasmania we see farming of fish, salmon farming, which is destroying eco cultures, and it's a real worry that that industry comes before the environment. So there is a long way to go, but I see even more so how Vanuatu is affected. So I can understand why they've pushed for it so much. There's a likelihood, and I think, we've spoken about this as a group, but it's also more broad, so I'm not giving away any secrets about what we speak about in the group. There's a likelihood that ecocide will eventually make its way into the Rome Statute as a fifth crime. Yeah. There's pressure from the international community. It'll surely happen.
You know, you have people like Greta Thunberg and that younger generation pushing. I know my own children are so much more interested in the environment than war, which is, you know, it's an indication that we have to listen to the mouths of the younger generations. So it would only seem natural that it becomes a crime under the Rome Statute at the International Criminal Court. It's really, if it didn't, I think one of our speakers had said to us it would go against the very intention of the court if it didn't. So the job of the Ecocide Working Group is to provide advice to the President and her council about that and about key issues relating to inserting ecocide as a crime in the Rome Statute. So this audience, I don't need to speak too much about that, because really you're already aware of the key issues that not only the International Criminal Court Bar Association has to think about, but member states and civil society and experts like yourselves. Questions like, you know, is the definition that's been put forward by the expert panel, is that sufficient? Should it be a fifth crime in the Rome Statute? Or should it be, is the war crime under, I think it was Article 8 to be something, I think, 4 of the Rome Statute, is that enough, that, you know, the knowledge of causing widespread damage to the environment? Is it enough? But what about ecocide cases that fall outside conflict, like in a place like Australia? How does the international community really deal with those where you don't have an armed conflict at all? Another issue which needs very good consideration is who is the victim of the crime of ecocide. Now, we know about reparations in the Rome Statute. Reparations money can go to victims if there's a conviction, but is the victim the environment, or is it the people that live in the environment? These are all key issues that not just the ICC Bar Association needs to think about. We're just one group that will contribute to those conversations. So I think that's my time limit, Juan Carlos. I don't want to go over, but I just wanted to flag a few of the issues that are very high on our radar, but certainly not unique to our group. We have a brains trust that will work towards coming up with solutions and probably ask more questions. But that's our job. And we also rely on academics, you know, and people such as yourselves to provide guidance for something that will then become a practical crime under the statute. So I think it's a real communal group effort to get it there. It's going to be a slow process, but it will get there. So that's my contribution today. I wish you all the luck. I would stay, but there's no point me staying. I don't think so. I might switch off. So I will say, you know, it's a pleasure to say hello, or g'day, mate, as we say in Australia, to all to my friends in your part of the world, which I hopefully will come and visit one day. I did have my first boss at the ICC was Luis Moreno Ocampo, who I worked very closely with, because in the very early days, the prosecution office was very small. So I learnt that not all Argentinians speak Spanish like that, actually. Yeah. Not even his countrymen could understand him sometimes. But I learned a lot. So I hopefully I can come and visit your part of the world very soon. And if anyone is ever in Australia, I'll be very upset if you don't find me, and we will be absolute fantastic hosts for you in Tasmania. Thank you very much. Welcome. I wish you all the best. Thank you so much, Okay. Regina. You're very clear, passionate, and motivational starting words. Many thanks again. Thank you. See you. Thanks, Juan Carlos. I see you guys next week for our next group. Thank you. Bye. Okay, you take care. Bye, everyone. Ciao. Bye. Okay. Bueno, muchas gracias. And you're very welcome too, Regina. La verdad que es un placer escucharla. Y creo que una apertura, por lo menos mental, para mí. Y creo que para nosotros también. Cedo la palabra al profesor Juan Carlos Manríquez, ya amigo de esta universidad, amigo nuestro. Hemos hecho ya algunas actividades juntos y es quien motorizó este acuerdo.
este convenio con la universidad. Creo que para nosotros es una oportunidad única. Juan Carlos es abogado, CELELEM, es profesor, abogado también en Derecho Penal y en Litigación, abogado ante la Corte Penal Internacional, La Haya, Holanda, y Focal Point para América Latina de ICCBA. Ha hecho además un juicio que para mí es fantástico, ¿no? Y que me gustaría poder reproducirlo acá, el de Darth Vader, ¿no? Así que es un gran valor para la litigación y para nosotros. Eso para mí fue único, y creo que ojalá podamos hacer más cosas. Bien, Juan Carlos, es un placer enorme tenerte con nosotros. De parte de la universidad, un gusto enorme, y te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Jaime, Ignacio. Para mí es particularmente un motivo de alegría y profundo orgullo compartir con la Universidad Austral, conjuntamente con la Universidad Católica de Valparaíso, poder llevar a la práctica los esfuerzos de hace tiempo en los que nuestro colega y amigo Javier Ruiz siempre nos ha apoyado. Así que también el reconocimiento para él de extender las actividades de la Corte Penal Internacional y de su barra de abogados a Latinoamérica, y más aún ahora que estamos empeñados en que el español se convierta en idioma oficial de trabajo dentro de la sala. Ya hablaremos de cosas al respecto, atendido a propósito de las modernas actividades y actuales actividades en las que está la justicia penal internacional. Pues bien, quiero robarles algunos minutos para poder compartir con ustedes cuestiones generales y particulares acerca de lo que es la Corte Penal Internacional, muy sucintamente, la barra de la Corte, las posibilidades que tienen los estudiantes de Derecho, tanto de pregrado en sus últimos años, de posgrado, especializaciones, en distintas áreas, tanto referidas al derecho sustantivo, al derecho procesal, penal internacional, como también algunas otras cuestiones vinculadas a otras ciencias relacionadas con la actividad forense, como por ejemplo, hoy día, la informática, la inteligencia artificial, la evidencia digital, la psicología forense, el trabajo en terreno y en campo con personas, con médicos, por ejemplo, con psiquiatras, psicólogos, y dentro de poco probablemente también la necesidad de contar con veterinarios forenses internacionales, biólogos, ingenieros forestales, expertos en aguas, en tierras, etcétera, a propósito del debate del delito de ecocidio que muy bien tratarán luego el profesor Torini y Javier Ruiz. Pues bien, como ustedes saben, la Corte Penal Internacional en su segunda etapa ya cumple más de 20 años. Y evidentemente se trata del Tribunal Penal Internacional más relevante y único a nivel global, que tiene sede en La Haya, Holanda, que a veces suele confundirse con la Corte Internacional de Justicia, o ICJ, que es la que está radicada en el Palacio de la Paz. Sin embargo, la Corte Penal Internacional se dedica no a resolver conflictos entre estados, sino que a la persecución penal de sujetos, personas naturales, corpóreas, individuales, que puedan ser imputadas por la comisión de aquellos 4 delitos descritos en el Estatuto de Roma como crímenes internacionales, crímenes contra la humanidad, lesa humanidad o crímenes de guerra en sus diferentes tipologías. Pues bien, sobre ese estatuto se discute, y lo verá más adelante también, la posibilidad de incorporar como quinto crimen el delito de ecocidio. Hay que señalar también que en el Estatuto de Roma está definido como tal y como un delito internacional el denominado crimen de agresión, que es quizá a estas alturas el menos conocido, menos estudiado, pero hoy, a propósito del cambio de las maneras de hacer la guerra, las maneras de atacar otros estados, atacar otros gobiernos, economías o incluso las estabilidades democráticas, por las diversas maneras que puede tomar, particularmente asociadas al desarrollo de la tecnología y la ciencia, debiera ocuparnos a quienes nos interesamos en estos temas con mayor profundidad. Hay allí también un campo muy fértil de trabajo tanto académico como profesional. Pues bien, la Corte Penal Internacional está dividida entonces en lo que es la Fiscalía, un órgano autónomo que se dedica a sostener la acción penal por los delitos internacionales, hoy servida por el abogado inglés consejero real Karim Khan. Luego está el panel de jueces, que está dividido en cámaras de examen preliminar, cámaras de juicio, cámaras de apelación,
que pueden ser unipersonales, tripersonales o en algunos casos hasta con 4 jueces. Vamos a ver. Existe también toda aquella institucionalidad dentro de la Corte referida a la atención de víctimas y testigos, lo cual constituye una novedad bastante reciente. Existe una oficina pública de representación de víctimas, una defensoría pública de imputados que carecen de medios para poder defenderse con una defensa privada, y a su vez también existe hoy toda una subespecialización de atención de víctimas y de testigos. Las víctimas están tomando un rol muy importante y activo, lo dirá también Javier, a propósito incluso de su intervención en las etapas preliminares. No existe la figura de un querellante o actor particular. Sin embargo, las víctimas deben estar representadas por abogados especialistas y a su vez presentar tanto sus testimonios, sus acciones en soporte a lo que diga la Fiscalía, como también hoy reclamos de reparación en base a criterios de selección plurales, una suerte de fondos de limitación de responsabilidad con atribución según determinados caracteres objetivos. En el último caso de Unwen, por ejemplo, fallado ante la Corte, que se encuentra en esa etapa de asignación de reparaciones, es donde se está generando por primera vez una rica doctrina y a su vez un rico debate sobre cómo deben considerarse estas víctimas directas, indirectas, cuáles son los criterios de reparación, quién debe reparar, los límites y fondos que eventualmente deben concurrir los estados, etc. Como ustedes saben también, si un acusado ante la Corte Penal Internacional es hallado culpable, ya sea que sea juzgado, ya sea que acepte los cargos, no puede ser sometido ni a pena de muerte ni a penas perpetuas. La pena máxima son 30 años de privación de libertad, que no se cumplen en La Haya, sino que en su estado de origen, si es que aquello le permite seguir viviendo y no tiene amenazas serias de muerte, o realmente uno se convence que no va a cumplir esa pena y va a ser ilusoria, caso en el cual se recurre a la cooperación y a la asistencia jurídica mutua internacional y un tercer país no involucrado en el conflicto, comillas, presta sus instalaciones para que ese imputado ya condenado pueda cumplir su condena. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los casos recientes en que países nórdicos se han ofrecido para que se cumplan allí las penas de condenados de Centroáfrica. Pues bien, queda también muy interesante dejar en claro que la representación de testigos en último tiempo ha generado también una línea de intervención profesional y de desarrollo al interior de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, puesto que sobre todo en los conflictos tribales, en los conflictos en los que hay distintas etnias en guerra o a su vez en debate, o incluso dentro de lo que pudiera uno asimilar, ¿no? ¿Verdad? La justicia transicional en nuestros problemas en Latinoamérica, hay muchos casos en los cuales los testigos pudieran llegar a ser sujetos de interés de indagación. Entonces, el nemo tenitur, el derecho a guardar silencio, hasta dónde cooperar, cuándo la cooperación se convierte en realidad en una asunción de responsabilidad, etcétera, que no puede ser guiada de la mano de los abogados defensores de los imputados, ni tampoco de las víctimas, es un tema que la realidad ha ido demostrando que hay casos en que las víctimas pasan a ser testigos, o las víctimas son a su vez covictimarios, o los testigos pasan a ser también parte de un consorcio criminal, que son las distintas maneras de imputar responsabilidad en el sistema penal internacional y por tanto requieren también de una asistencia legal. Para aquello, y en ese último punto me quedo, si alguien quisiera participar en la Corte Penal Internacional, por ejemplo, y postular a una suerte de una beca interna, de una pasantía temporal, ya sea en Chambers, o sea, colaborando con los jueces, como con la Fiscalía, puede hacer su postulación directa a través de las páginas de reclutamiento que tiene la Corte. Normalmente se trata de profesionales bastante jóvenes, de quienes están iniciando su carrera, de quienes están haciendo una investigación y son reclutados, normalmente se les exige, por cierto, también al menos el manejo en 2 idiomas, francés o inglés, en lo posible algún otro, conocimientos en uso de computación, manejo de documentos, etcétera, y pueden pasar de 2, 3, 6 meses y algunos también pueden resultar contratados y quedar en definitiva tanto en la presidencia, en las cámaras, en la fiscalía o bien en las oficinas públicas de defensa o de víctimas o testigos. El asunto es que para la representación, y aquí vamos a entrar más en detalle, la Corte Penal Internacional al objeto de poder recibir profesionales habilitados para ejercer la abogacía,
que no trabajen en las cámaras, esto es, que no sean asistentes de los jueces, que no trabajen en la fiscalía, sino que quieran prestar sus servicios profesionales en la oficina pública de defensa, con las víctimas, con los testigos, o incluso ofrecer sus servicios profesionales a eventuales imputados de aquellos que pudieran ser llevados ante la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es necesario que pasen por un proceso de selección. Y entonces la Corte Penal Internacional llama a través de la Oficina de Cooperación y de Asistencia a los Abogados, la Counsel Support Section, a convocatorias normalmente bianuales, a colegas de distintas partes del mundo que cumplan determinados requisitos. En lo posible, tener un manejo medio o superior del francés y el inglés, conocimientos en derecho penal internacional y proceso penal, haber litigado en temas complejos en sus países respectivos en la jurisdicción doméstica, o tener una carrera académica destacada o de investigación, no tener condenas, acreditar membresía a colegios de abogados locales, en lo posible dar cuenta también de buenas calificaciones y de referencias éticas, y o de no haber tenido bajo esa modalidad ninguna sanción relevante que les impida el ejercicio en el sistema internacional. El año pasado, la Corte Penal Internacional llamó a través de sus organismos, y particularmente de la Barra, y invitó a colegas latinoamericanos. Fue un proceso muy exitoso y muy interesante. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la página de ICCPA, y pueden ver, por ejemplo, también los videos que se ha subido al respecto y el resultado de esa convocatoria. Nosotros tenemos admitida a la Corte a la primera mujer chilena, la profesora Joana Esquía, el año pasado, lo cual nos enorgullece. Hemos ampliado la convocatoria, al igual que a ustedes también, a profesores, litigantes, investigadores jóvenes, y a su vez nosotros podemos servir particularmente como asistentes o como referentes de esas postulaciones. Específicamente, la Corte se organiza externamente a través de su colegio de abogados, que es la BARA, la ICCPA, International Criminal Court Bar Association. Nuestra presidenta actual es María Lemprol, quien además nos permite y hoy día nos pide, a través también de su secretario general, Dominic Kennedy, transmitirle a ustedes sus agradecimientos y saludos. Rutina a abogados de todo el mundo, de distintas culturas, distintas religiones, razas, credos, etc. Y se ha abierto en el último tiempo a Latinoamérica. En ese caso en particular, la Barra lo que hace es otorgar una representación independiente, un soporte técnico, la asistencia, preparación, entrenamiento a los abogados que hemos sido admitidos en la lista. A su vez nos guía cuando hay pedido de asistencia, ya sea de oficio o nombramientos de deber o de turno, que las áreas geográficas en las que uno está viviendo o ejerciendo la profesión. Y a su vez somos el único cuerpo colegiado autorizado para representar a los abogados habilitados ante la Corte conforme a la regla número 20.3 del Estatuto y de la regla de procedimiento y evidencia ante la Corte. De ese punto de vista, entonces, yo lo que quiero, antes que todo, y para ir terminando, profesores, es invitarlos a que ingresen a la página de ICCPA. Les he compartido las actividades del año anterior. Allí podrán encontrar los requisitos de postulación, podrán encontrar las áreas de interés, podrán ir abriendo sus posibilidades de postulación y ejercicio profesional en la investigación, como amicus curiae, otorgando informes, etcétera. Y además quiero decirles que atendida esta ya fraternidad y seriedad que nos une entre estas dos universidades, entre la Barra y particularmente Latinoamérica, nosotros que tenemos la representación del Focal Group para Latinoamérica, de todos y cada uno de quienes se interesen, van a contar también con nuestro soporte y apoyo para, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, apoyar también sus postulaciones a las distintas áreas en las que ustedes decidan continuar su carrera legal y profesional en este escenario, en este, digamos, ecosistema sumamente rico y acrecentador y aperturador de mentes y de experiencias vitales que es la Corte Penal Internacional. Solamente termino diciendo, profesor Laporta, profesor Vera, profesor Ruiz, Ignacio, Franco, que a veces en el cafecito que hay ahí abajo, ¿no es verdad, Javier?
cuando uno sale de la sala de togas, es como una pequeña enterprise. Ahí nos encontramos todos, ¿ah? De distintas partes, con distintas culturas, con distintas vestimentas, ¿ah? Y es ciertamente un momento de enriquecimiento y crecimiento personal enorme. Muchas gracias, profesores. Entonces, a su disposición y, por tanto, seguimos adelante con el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manrique. Juan Carlos, es un enorme placer para nosotros tenerte aquí, escucharte, tu experiencia, que es la punta del iceberg. Para nosotros es un enorme gusto tenerte y que vos puedas compartir las experiencias para lo nuevo para una universidad en donde, y para nosotros también en Argentina, en donde esto es algo incipiente y felices de demostrar también eh, el apoyo, ¿no? para esta disciplina. Tenemos un segundo bloque, como anunciamos al comienzo, vinculado ya con la cuestión frontal del ecocidio, algo recién había adelantado, y para eso tenemos a dos ponentes que van a hacer sus presentaciones en un modelo de seminario. Entiendo que vamos a comenzar, ellos coordinaron también sus exposiciones con el profesor Franco Gorini, ¿no? Franco Gorini, además de ser graduado en la UCA con honores y diplomado experto y profesor de grado y posgrado, hay dos cosas que son importantes y por eso también lo hemos convocado. En primer lugar, es graduado de nuestra maestría en Derecho Penal con honores también. Yo creo que es un alumno destacadísimo, es muy joven, no quiero decir su edad para que nosotros no nos sintamos mal en absoluto. Eh, y escribió hace muy poquito un libro, que es su tesis para aprobar la maestría, sobre el delito de ecocidio, se publicó el año pasado, y creo yo que es totalmente pionero en nuestro país en la disciplina, en su corta edad y lo que promete una carrera que va a ser imparable, ¿no? Para mí es un enorme placer dar espacio a los jóvenes penalistas y creo que Franco va a poner su nombre en el Hall of Fame del derecho penal comenzando esta carrera de esta manera. Así que, Franco, te hemos puesto mucho peso y tenés tu tiempo de exposición. Un placer contar con vos. Más allá de que en el corto plazo vamos a hacer en la universidad una presentación de la obra, pero esto es un breve adelanto. Franco, te escuchamos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Mario por la presentación. Realmente es un gusto. Gracias también a Jaime, gracias Ignacio. Es un lujo poder compartir este espacio acá en la Universidad Austral, en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso, y compartirlo con excelentes moderadores, grandísimos colegas también especialistas en la materia y una audiencia también de primer nivel por lo que estuve viendo. En mi caso, voy a tratar de hacer una presentación para contextualizar un poco lo que es la preocupación internacional en materia de la tutela del medio ambiente, que lleva como corolario lógico a la búsqueda de la tipificación del crimen de ecocidio dentro del Estatuto de Roma. Para eso tengo una breve presentación de PowerPoint que voy a ver si puedo compartir para hacer un poco más didáctico y ameno este conversatorio. Ustedes me dirán si ahí se está viendo bien. Entiendo que sí. Perfecto. Gracias, Javier. Bueno, como les decía entonces, vamos a hablar un poquito de los principales antecedentes de derecho ambiental internacional, el reconocimiento del medio ambiente sano como un derecho humano y la propuesta de tipificación del ecocidio, y vamos a discutir algunos aspectos problemáticos de la dogmática penal y la política criminal que también posteriormente va a tratar con total lucidez mi colega Javier. Bueno, en primer lugar, aclarar algo. No es casual que desde la Universidad Austral y de la Universidad Católica de Valparaíso estemos tratando el crimen de ecocidio. De hecho, hubo un llamado pontificio al tratamiento del tema. El propio Papa Francisco, una de sus encíclicas papales, Laudato Si, versa precisamente sobre lo que es el trato al medio ambiente, el cuidado medioambiental. Y muy recientemente, también en una misiva que envió a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, llamó a la tipificación del crimen de ecocidio. Él lo llama un pecado ecológico y de hecho toma su nombre justamente de Francisco, que es el patrono de la ecología. Por eso me parece que el tratamiento de estos temas en un marco académico tan acertado como responde también a ese llamado que recibimos.
Bueno, el tratamiento de los principales antecedentes de derecho ambiental internacional, en la medida que el tiempo no lo permite, me parece necesario para contextualizar este llamado a tipificar el ecocidio, que no viene de buenas a primeras a tratarse de una propuesta innovadora y caída del cielo para incluir en el Estatuto de Roma, sino que, como dije, responde a una serie de manifestaciones, compromisos que han ido asumiendo los estados en materia de tutela medioambiental y que se traducen finalmente en este último proyecto, postulado en el 2021, de la tipificación del ecocidio. Los principales antecedentes que vamos a tratar acá: la Carta Mundial de la Naturaleza del 82, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 92, la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible del 2002 y la Conferencia de Río +20 y su documento El futuro que queremos del año 2012. Vamos a ir analizando cómo fue la evolución de la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Pues bien, se suele decir en ese sentido que el derecho ambiental internacional surge con su primer granito, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano del 72, celebrada en Estocolmo, en Suecia, que también es conocida, la van a encontrar si empezamos a indagar, como Cumbre de la Tierra. No es menos cierto que previo a esto había ciertos documentos en el ámbito internacional que ya daban a conocer un poco la preocupación sobre el cuidado del medio ambiente, esta etapa, digamos, prehistórica del derecho ambiental internacional, que se evidencia en ciertos documentos como Only One Earth o The Closing Circle, que también precisamente sirvieron de fundamento a lo que fue esta conferencia de las Naciones Unidas. La conferencia de Estocolmo, que es considerada precisamente el primer granito del derecho ambiental internacional, establece 26 principios. De esos 26 principios, los que vamos a tomar para mencionar ahora, en lo que nos permite el tiempo, es el primer principio de todos, que va a determinar todo el posterior contenido del desarrollo de la conferencia y el desarrollo del derecho ambiental internacional, que establece que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras. De este principio surgen dos puntos clave. En primer lugar, la mirada antropocéntrica, el antropocentrismo, que se evidencia a lo largo de toda la conferencia, que lo que implica es que el ser humano será el centro de la preocupación, el centro del problema. Si vamos a cuidar el medio ambiente, lo vamos a hacer en función de las necesidades que tiene el hombre, lo vamos a hacer para el hombre y por el hombre. La única razón que amerita este cuidado es el bienestar y el goce del desarrollo pleno del ser humano. Por supuesto, esto viene influido de una multiplicidad de cuestiones que se traducen en la filosofía occidental, tanto de cuestiones teológicas de las religiones monoteístas, como incluso los principios de moralidad kantiana, que ponen al ser humano como centro del problema, y a partir de allí se va a desarrollar el cuidado del medio ambiente. Y esto también viene atado a la idea de equidad intergeneracional. Esta equidad intergeneracional, rectora en lo que va a ser la preocupación del hombre por el medio ambiente, implica que nosotros debemos asegurar, como generaciones actuales, el correcto disfrute, goce y uso de un ambiente sano para las generaciones venideras. Ese va a ser un principio que va a guiar todo desarrollo de la cuestión ambiental en materia internacional. De hecho, en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41 de la Constitución, se recepta también esta idea de equidad intergeneracional, diciendo que se tienen que satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. También se establece un principio, una raíz, se empieza a determinar en esta conferencia que el desarrollo económico tiene que presentarse en una relación sostenible con el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Esto es el germen de lo que posteriormente vamos a conocer como concepto de desarrollo sostenible, otro concepto clave a la hora de tratar criminalidad ambiental. El concepto de desarrollo sostenible formalmente aparece más adelante en el informe de Brundtland, la primer ministra noruega, que lo plantea y dice que un desarrollo sostenible será aquel que se apoya sobre tres pilares: el ambiental, el social y el económico. Los tres tienen que relacionarse armónicamente para poder hablar de un correcto desarrollo. Y también, finalmente, algo que me gustaría destacar es que ya en 1972 se habla de la importancia de la educación ambiental. Es necesario que los estados eduquen a sus ciudadanos en materia ambiental
para poder llegar así a resultados exitosos. Esto en nuestro país se traduce, por ejemplo, en recientes leyes como la Ley de Educación Ambiental Integral de hace algunos años o la de capacitación para los funcionarios de los poderes del Estado, ¿no? La Ley Yolanda, que precisamente persigue esa educación ambiental como algo preventivo a lo que es el deterioro ambiental. El siguiente documento que quería mencionar rápidamente es la Carta Mundial de la Naturaleza. En esta Carta Mundial de la Naturaleza lo más interesante es que se da un giro y aparece un enfoque más bien ecocéntrico. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la propia Carta, en este caso, dice que toda forma de vida es única, que merece ser respetada, y dice que el ser humano integra un ecosistema como una especie más y por tanto le debe el mismo respeto a todas las otras formas de vida que habitan allí. Se establece en la Carta Mundial de la Naturaleza 5 principios de orden moral sobre los cuales se tiene que guiar toda actividad humana. En particular, como resalté ahí, están el respeto a la naturaleza y interesante es que se busca proteger a la naturaleza de la destrucción que causan las guerras u otros actos de hostilidad. Algo que, como veremos, en el Estatuto de Roma aparece explícitamente. Avanzando velozmente, pasamos a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 10 años después, en 1992, que tuvo influencia muy trascendente en lo que fue la reforma constitucional argentina del 94. Y aquí se vuelve a una mirada antropocéntrica, que ya se vuelve para definitivamente quedarse aquí, esta mirada antropocéntrica que también es la que toma el Estatuto de Roma, en donde se dice que los seres humanos en el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Se reafirmó la soberanía de los estados y algo muy interesante es el principio 7 de esta Declaración de Río, en donde se establece la idea de responsabilidad común pero diferenciada de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hablando sencillamente, que el diferente nivel de desarrollo económico y tecnológico de los estados exige una diferente responsabilidad ambiental que se traduce en un trato jurídico diverso para establecer las respectivas obligaciones de protección ambiental que cada estado tiene. No se le puede exigir lo mismo a todos, pero todos tenemos una responsabilidad común. Avanzamos 10 años más, Johannesburgo, 2002. Aquí se reafirman ya compromisos asumidos con el desarrollo sostenible, como les mencioné. Se mantiene una mirada antropocéntrica. Se vuelve a hablar de la equidad intergeneracional, a tal punto que cuando se desarrolla la declaración se dice explícitamente que se lleva a cabo por el llamado de los niños del mundo a que se trate su derecho de gozar de un medio ambiente sano y se les asegure su futuro en un medio ambiente sano. Se ratificaron todos los compromisos asumidos y se postuló avanzar y volver a reunirse años después. Esa siguiente reunión que siguió fue en Río de Janeiro, el Río +20, el futuro que queremos, fue su documento final. En este documento se reafirmaron nuevamente todos los compromisos y se hizo especial énfasis en la reafirmación del principio 7, que les mencionaba hace un rato, de la responsabilidad común pero diferenciada, y se postuló la búsqueda de un desarrollo sostenible en sus 3 pilares, ¿no? Social, económico y ambiental, y el respeto por la idea de equidad intergeneracional. Pues bien, llegado a este punto, advertimos que al principio de todo, con el primero de los documentos que vimos, ya pudimos encontrar una multiplicidad de principios e ideas muy claras que marcaban el norte a seguir y que posteriormente se fueron reafirmando una y otra vez. Lo que yo interpreto de estas reafirmaciones constantes es que llegó el momento de tomar medidas, tomar una medida de acción que dé lugar a resultados concretos. Porque si bien se reafirman los compromisos, la situación global es cada vez peor y el planeta se encuentra cada vez más deteriorado. Considero que de esa manera la idea de un derecho penal como última ratio se debería alcanzar. Ya necesitamos otra herramienta más. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda el derecho penalmente tal y con pruebas. En ese jurídico penal, en el peso, una y otra vez que finalmente nos llevan al lugar en donde estamos hoy. Avanzando un poquito, quiero
volver a remarcar algo, que es que el medio ambiente sano es reconocido hoy en día como un derecho humano. Esa nota periodística que está ahí la escribí en ocasión, en el diario Perfil, en ocasión de lo que fue el reconocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas del acceso a un medio ambiente sano, limpio y saludable como derecho humano universal. Este derecho humano también se traduce en otros pactos internacionales, como el recientemente ratificado por Argentina Acuerdo de Escazú, que fomenta la participación ciudadana para garantizar este derecho, figura de forma explícita también en el Protocolo de San Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido al respecto, ha sacado resoluciones en donde habla precisamente de los daños que representan para el goce de otros derechos humanos la situación de emergencia climática, es decir, el deterioro medioambiental, el ataque al medio ambiente y su menoscabo comprometen no solo el derecho a un medio ambiente sano en sí mismo, sino que comprometen el goce de todos los restantes derechos fundamentales, evidenciando que sin este derecho al medio ambiente sano no se puede disfrutar de todos los otros derechos reconocidos en los distintos documentos. También, en su opinión consultiva 23 del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió en este sentido. Pues bien, avanzamos velozmente y llegamos a lo que es la propuesta de tipificación del ecocidio ante el Estatuto de Roma como un nuevo crimen contra la humanidad, que fue presentada en el año 2021 por un panel de expertos en derecho internacional que se ocupó de definirlo y postular su incorporación en razón de todas estas cuestiones que yo velozmente les he venido comentando. En ese sentido, lo que postularon fue que se tipifica el ecocidio como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos en el ambiente. Hoy en día, la Corte Penal Internacional no lo contempla, este crimen, porque cuando se constituyó el Estatuto de Roma, las preocupaciones en ese momento de los principales problemas que acuciaban a la humanidad eran otros. Sin embargo, la agenda ha cambiado, las sociedades avanzan y hoy en día la preocupación ambiental es insoslayable. Todos estos documentos que he mencionado lo evidencian en cuanto a su marco regulatorio jurídico, pero también está en la conciencia ciudadana esta preocupación por el disfrute y el aseguramiento de un medio ambiente sano. En ese sentido, la palabra ecocidio, lo primero que hay que decir es que aparece por primera vez por un biólogo norteamericano que toma el término y lo utiliza haciendo alusión a lo que fue el uso del agente naranja en la guerra de Vietnam, es decir, el ecocidio totalmente asociado a conflictos bélicos, ¿no? Al uso de herramientas que degradan el medio ambiente. Y etimológicamente se inspira en el término del genocidio, otro de los crímenes previstos en el estatuto, y su etimología proviene del griego oikos, que significa hábitat, hogar común, ¿no? Y la raíz latina sirio, que vendría a significar matar, asesinar. Ya desde esa base no puedo dejar de mencionar que hay ciertos cuestionamientos por lo fuerte que es esta etimología, esta raíz etimológica, porque su asociación con el genocidio puede representar algunas inconveniencias, principalmente en cuanto a que el genocidio, como sabemos, es la voluntad de exterminar a determinado grupo protegido, y vamos a analizarlo un poquito más adelante. En el caso del ecocidio, pocas veces hallamos una voluntad clara de querer atentar contra el medio ambiente como fin en sí mismo, sino que responde a otros fines esa consecuencia. Pues bien, vale la pena aclarar y repasar un poquito los términos utilizados en esta definición, más allá de la raíz etimológica del término ecocidio, decir que la ilicitud, el acto ilícito, será ilícito tanto por normativa internacional como incluso se puede llegar a tomar la ilicitud de las normas nacionales de los distintos miembros y estados parte. Arbitrario se da el daño ambiental cuando sea producto de una relación excesiva en cuanto a la ventaja social y económica que se pudiera prever. Es decir, el daño provocado no se ve recompensado por la ventaja social que puede llegar a generar, ¿no? Esto íntimamente relacionado con la idea del desarrollo sostenible que veíamos. Se tienen que armonizar los tres pilares: el desarrollo social, el desarrollo económico y también el cuidado ambiental. El daño grave, la gravedad del daño, es necesaria en todos los casos para que se pueda hablar de un ecocidio.
y se considera que será grave el daño que cause efectos muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del medio ambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana, los recursos naturales, culturales o económicos. Remarco esto, el ecocidio debe ser siempre grave, y la otra característica que debe tener es que debe ser extenso o duradero. ¿Qué quiere decir esto? Lo extenso, como anoté acá en el PowerPoint, implica que va más allá de una zona geográfica delimitada, rebasando fronteras o afectando la totalidad de un ecosistema, especie o gran número de seres humanos. ¿Qué implica esto? Implica que necesariamente lo extenso se traduce en miles de kilómetros cuadrados. No, no es así. Precisamente porque los expertos, cuando propusieron la tipificación del ecocidio, advirtieron que se puede generar una situación inconveniente para cuando se devasta ambientalmente una ciudad determinada o una región más bien chica, afectando totalmente a los miembros de una comunidad. En ese caso, la extensión del daño abarca también los supuestos en los que se arrasa un ecosistema en particular sin importar su kilometraje cuadrado, ¿no? Lo duradero. ¿Qué pasa con lo duradero? Es otro término que puede llegar a presentar ciertos problemas. En el ámbito del derecho internacional, en la preocupación de los daños ambientales, a veces se habla de que lo duradero puede referirse a algunos meses o una estación del año. Sin embargo, eso se consideró que puede ser un plazo muy corto para que se tome como un ecocidio. Algunos postularon que podía tratarse de daños que lleven décadas para ser solucionados, pero se consideró que quizás las décadas constituían un plazo demasiado amplio. Y finalmente entonces se apeló a la idea de que duradero será un plazo razonable, es decir, la regeneración de la naturaleza no debe exceder de un plazo razonable. Ahora bien, algo interesante que tuve la oportunidad de hablar con algunos de los miembros del panel de expertos que postularon la inclusión del crimen de ecocidio en el Estatuto de Roma, es que esta idea del plazo razonable no está del todo definida. Y esto se debe principalmente a la idea de que en este panel de expertos confluyeron grandes especialistas provenientes de diferentes sistemas de justicia, ¿no? Sistemas judiciales. Entre ellos, por ejemplo, gente que venía del derecho continental, que postulaba que tendría que estar bien determinado cuándo sería duradero y demás, y otros profesionales más del común fundamental, y entonces la respuesta que sí hay que dejársela a los jueces, leave it to the judges. La idea de cuándo será duradero el ambiente, finalmente lo podremos llegar a advertir, duradero el daño al ambiente, lo podremos llegar a advertir finalmente en la propia jurisprudencia, ¿no?, de la Corte Penal Internacional. Esta es la idea que se propone. Bueno, por medio ambiente cabe aclarar que vamos a hacer referencia a la Tierra en su totalidad, ¿no?, con biosfera, criósfera, litósfera, hidrósfera, atmósfera y el espacio ultraterrestre. Todo entra en esta definición que se busca proteger. También se propone modificar el preámbulo del Estatuto de Roma para contextualizar esta preocupación por el medio ambiente, dejar constancia de la conciencia que los daños sobre el ambiente generan en tiempos de paz, ¿no? Como les decía hace un rato, como les dijeron los colegas previamente, la Corte Penal Internacional hoy en día delimita su competencia material a los crímenes de agresión, genocidio, guerra y delitos de lesa humanidad. Esto sin perjuicio de esto, hubo en algún momento proyectos para incluir crímenes ambientales dentro de la competencia de la Corte, que finalmente quedaron truncos, pero nos sirvieron de antecedentes para lo que es esta propuesta novedosa e innovadora de plasmar en el estatuto del más alto tribunal internacional penal la criminalidad ambiental. Sin embargo, al día de hoy no contamos con esta tipificación, este crimen autónomo, esta figura autónoma, por lo que nos encontramos con ciertos crímenes de ecocidio que se están dando en la práctica, pero no encontramos del todo bien cómo calificarlo jurídicamente. Este tema lo va a tratar con total lucidez mi colega Javier, pero les adelanto que hoy en día contamos con ciertas propuestas de tratarlo como un crimen de guerra. ¿Será el ecocidio un crimen de guerra?
Bueno, esto se fundamenta en el artículo 8, que también mencionaba Regina al principio, que el artículo 8 del Estatuto de Roma es la única referencia expresa al cuidado del medio ambiente. En este artículo 8 se dice que un crimen de guerra podrá ser, entre otros, el lanzamiento de un ataque intencionalmente a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil, o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa del conjunto que se prevé. Claramente, de vuelta, desarrollo sostenible, los daños graves, extensos y duraderos, nuevamente presentes aquí, pero claro, esto solo en tiempos de guerra, como un crimen de guerra. El medio ambiente se protege como crimen de guerra. Entonces, ¿qué pasa en tiempos de paz? En tiempos de paz, algunos autores proponen que puede llegar a ser que será necesario tipificarlo como un crimen autónomo. Pero otros autores postulan que podrá ser un crimen de lesa humanidad, el crimen de ecocidio. En ese sentido, lo que dicen es que el artículo contempla otros actos inhumanos como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, y dentro de esos otros actos inhumanos podrían aplicarse los daños ambientales si con ellos se causaran graves sufrimientos o atentados contra la integridad física o la salud mental de las personas, y estos guardaran una semejanza con los restantes delitos que se contemplan en ese artículo, ¿no? Finalmente, hay otro grupo que plantea que podría llegar a ser tratado el ecocidio como un crimen de exterminio, también en el artículo 7, o de deportación o traslado forzoso de personas, en tanto que los ataques al ambiente podrían expulsar a un grupo de la zona que legítimamente habitan, deportación, o imponerle condiciones de vida encaminadas a causar su destrucción, exterminio. Lo que nosotros advertimos de todo esto es que en tiempos de paz no hay una figura que castigue el crimen de ecocidio. Entonces, la tipificación de este crimen como una figura autónoma dentro del Estatuto de Roma permitiría subsanar esta laguna que hoy en día estamos apreciando. Algunos aspectos problemáticos que me gustaría mencionar en lo que me permite el tiempo que queda están relacionados, por ejemplo, con la acción típica del crimen de ecocidio. Hay una multiplicidad de formas de cometer daños graves que sean extensos y duraderos en el ambiente. Pienso, vertido de petróleo, desecho de plásticos, método de sobrepesca, emisión de fluentes gaseosos tóxicos. Hay una multiplicidad de maneras. Sin embargo, lo que debe haber es siempre una probabilidad considerable de que esa maniobra vaya a generar un daño grave, extenso, duradero en el ambiente. Pero eso no es todo. Lo que se necesita es que esa maniobra responda a un acto ilícito o arbitrario. La ilicitud ya mencionamos lo que era, ya sabemos que puede ser por normativa internacional o nacional, y la arbitrariedad, como decíamos, refiere a una no armonía en estos tres pilares del desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con que hay conductas, actos constitutivos de crimen de ecocidio que se basan en actos totalmente lícitos. Pueden ser actos totalmente lícitos, pero que en el caso concreto resulten arbitrarios en razón del daño ambiental que generan. Por eso se dice que el crimen internacional de ecocidio podría ser un crimen sui generis, ¿no? Que tiene como ratio legis la prohibición de la creación del daño grave, extenso y duradero contra el medio ambiente, que se puede dar por actos ilícitos, pero también por actos y el desarrollo de actividades totalmente lícitas, pero que responden a un sistema productivo y de consumo insostenible, que genera un daño ambiental, en muchos casos, irreversible. Será cuestión de también la jurisprudencia determinar en concreto cuando una actividad en principio lícita está ocasionando un daño arbitrario, es decir, insostenible. Eso es un problema para discutir y lo pongo sobre la mesa en este conversatorio para que en conjunto quizás con los colegas lleguemos a una resolución correcta del problema. También la creación de la situación de peligro, como sabemos, no es necesario que el ecocidio se materialice, sino que tiene que haber una probabilidad sustancial, es el desarrollo del acto con una probabilidad sustancial de que se materialice. No necesariamente se tiene que concretar. El problema de la tipicidad subjetiva es otro y uno de los principales puntos que se critica a la hora de hablar y proponer la tipificación del ecocidio dentro del estatuto. Porque como sabemos, el estatuto en su artículo 30 exige la intencionalidad al momento de cometer estos crímenes. Esta intencionalidad
la advertimos, como dije al principio de la exposición, por ejemplo, en un crimen de genocidio, en la voluntad que hay de exterminar a determinado grupo, ¿no?, protegido. El problema es que la experiencia nos indica que en los casos de la criminalidad ambiental, en los casos de ecocidio, el autor, el sujeto activo, pocas veces tiene la finalidad directa de causar el daño al medio ambiente como un fin en sí mismo, sino que muchas veces esto responde a una actividad que busca otro fin, como puede ser una actividad que busca un fin con un ánimo de lucro, y que en el desarrollo de esa actividad se daña el ambiente, pero no como un fin en sí mismo. Claramente debe haber casos en la historia o en la Tierra de alguien que quiera atentar directamente contra el ambiente, pero serán siempre los menos. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Bueno, con la posibilidad de decir que el tipo subjetivo, la tipicidad subjetiva, aplicaría la figura de un dolo eventual. Un dolo eventual sería el tipo subjetivo que mejor aplicaría y encajaría en la propuesta de la tipificación del ecocidio. Es decir, una persona puede desarrollar una actividad con un ánimo de lucro, siendo consciente de la alta probabilidad del daño ambiental que eso va a provocar, tolerándolo, dándolo por aceptado, y de esa manera veríamos satisfecho el requisito de intencionalidad del dolo, ¿no?, que nos propone y nos pide y nos exige el Estatuto de Roma. Esto es uno de los principales puntos que se critican al momento de proponer su inclusión dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional. Finalmente, como también va a mencionarle Javier, la idea de la complementariedad, ¿no? Es necesario que si vamos a avanzar en una propuesta a nivel internacional, haya un compromiso de los distintos estados de perseguir, por lo menos tener la voluntad de perseguir los ecocidios dentro de sus ordenamientos internos. En ese sentido, será un problema de política criminal saber si los distintos estados, especialmente aquellos con mayores desarrollos tecnológicos e industriales, podrán llegar a aceptar que de pronto vean como posiblemente penalizadas ciertas actividades que hasta el día de hoy están desarrollando con total tranquilidad. Será necesario reafirmar este compromiso que les había mencionado, que viene ya desde Río de Janeiro en el 92, de la responsabilidad común pero diferenciada, y tratar de generar que los distintos estados tengan propuestas, porque hoy en día son muy pocos los estados que contemplan dentro de sus ordenamientos internos el crimen de ecocidio como una conducta punible. Bueno, no siendo para más, para no extenderme con el tiempo, les agradezco. Este es el pequeño libro del que Mario les había hecho referencia, que los invito a que me contacten si lo desean, para acercárselos. Bueno, estoy a su total disposición, ahí está mi mail de contacto, y será un gusto poder continuar debatiendo y ampliando razonamientos sobre este crimen propuesto, que me parece fundamental para incluir dentro del Estatuto de Roma. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Franco. Excelente la presentación y da cuenta de lo que yo anunciaba, ¿no? Ahí ya estamos con la sub-23, bueno, esto sería un poco más, estamos buscando los talentos. Así que excelente, Franco, te felicito, muy bueno. Y damos la palabra al profesor Javier Ruiz. Como le preguntaba en la previa, yo le pregunté si era criollo, no, era de Mar del Plata, o sea, me hizo esa aclaración, pero es de los nuestros también. Abogado y profesor en Derecho Internacional Público y especialista avanzado en la Haya, diplomado WSL, y además es miembro del ICCBA, y bueno, nos enorgullece como compatriota allí en la Haya que esté también trabajando estos temas, así que tenemos la voz de la experiencia y la voz de la juventud en forma mixta trabajando conjunto. Javier, un placer enorme tenerte con nosotros, te escuchamos. No, el placer es mío. El placer es mío. Muchísimas gracias, Mario, por la presentación. Aprovecho la oportunidad para saludarle a Jaime y para saludarle a Ignacio de Casas también. Y bueno, me dejaron el umbral muy alto. Franco dio una excelente y una gran semblanza de lo que es de cómo se pergenió y cómo viene, no sé si históricamente, pero sí jurídicamente, cómo viene esa evolución progresiva, por momentos lenta, por momentos acompañando los momentos políticos del mundo, acerca del ecocidio. Me pareció, la verdad que decirlo, Franco, la verdad una muy buena presentación. Solamente puedo decir que, a ver, tengo dos posibilidades de continuar el tema o hablar de
del Estatuto de Roma, enganchándolo con la complementariedad y otros principios, o prefiero mencionar el artículo 21, que es el derecho aplicable a toda esa cantidad de tratados que mencionó Franco, cuando dice que la Corte Penal va a aplicar, primero que todo, el Estatuto de Roma, los elementos de la regla, los elementos de prueba y evidencia, las reglas de procedimiento, y también los principios generales de derecho, y también en el marco del artículo 21 como derecho aplicable, el Estatuto de Roma habla de la aplicación y la interpretación de una forma consistente de tratados de derechos humanos reconocidos internacionalmente, que fue como los que mencionó Franco respecto del medio ambiente. A mi parecer, creo que la piedra basal de todo es la Convención de Estocolmo del 72 de seguridad humana, y considero que todo lo otro es algo intermedio hasta llegar a Río 92, y ahí creo que ahí se ha disparado todo. Creo que todo lo que mencionó Franco lo podemos enmarcar en un Estatuto de Roma, en el sistema de Roma, que es un sistema que se basa en tres pilares. El pilar número uno, que es la complementariedad. El Tratado de Roma entra a actuar cuando los estados no quieren o no pueden juzgar o incriminar determinado delito. El principio de selectividad es un principio que pocos nombran, pero a los efectos de la responsabilidad del juego de los artículos 25.3 y 28 del Tratado de Roma, siempre surge la selectividad. Esto es, la responsabilidad penal internacional va a alcanzar a los jefes máximos de determinado grupo armado, o de determinado grupo, o a los mandos intermedios. Y como otro de los principios, siempre lo menciono yo, que es una llave, los criterios discrecionales de la Fiscalía, que es la llave que se nos coló en el Tratado de Roma del 98 del derecho anglosajón, ¿no? Lo que está receptado en Argentina como lo que se llama los principios de oportunidad. Esto es la cláusula de intereses de justicia, el artículo 53, cuando el fiscal dice, cuando el fiscal, una vez tiene una investigación, teniendo evidencia, no quiere o no puede avanzar, teniendo en cuenta la gravedad del crimen, los intereses de la víctima, y también teniendo en cuenta, en el inciso segundo, tercero, menciona también las situaciones de posconflicto o la justicia de transición. Relacionando directamente y poniéndonos de lleno en el tema del ecocidio, me gustó muchísimo a los 5 minutos de Franco, cuando él mencionaba el medio ambiente natural, cuando él mencionaba, es decir, hay una gran labor todavía por hacer, más allá del panel de expertos, más allá del trabajo hecho por Stop Ecocide, y más allá de lo que vienen haciendo el llamamiento de expertos y el panel de expertos independiente. Creo que es fundamental 3 o 5 variables, tenerlas bien en cuenta y clarificarlas. Primero, como mencionaba Franco hace un rato, hay key terms, como dice el documento de la Fiscalía, tanto del 16 como el de febrero de este año. ¿Qué es el medio ambiente natural? Franco dio la respuesta. Lo que hay que hacer ahora de ahora en adelante es defender que, a los efectos del ecocide, lo que hay que hacer es definir el harm, el daño. Después, uno de los grandes desafíos que yo siempre digo es, para poder discutir o para poder saber si el Tratado de Roma es antropocéntrico o ecocéntrico, el 90% dice que es antropocéntrico por el artículo, creo que es el 8, el 7.1h o el 8.2b4, definir el antropocentrismo y el ecocentrismo. Hay un gran trabajo de la profesora Rebecca Hamilton de American University al respecto. El Tratado de Roma es antropocéntrico, pero el gran desafío es cómo volvemos con la figura del ecocidio, si podemos hacer, y esto lo mencionaba la semana pasada en la Universidad de Amsterdam, la fiscal adjunta, cómo podemos hacer de un tratado antropocéntrico, incluir un delito como el ecocidio y tratar de hacerlo ecocéntrico. Los sistemas jurídicos nacionales y los sistemas, la mayoría del mundo anglosajón, se rigen por sistemas nacionales ecocéntricos. Y el Tratado de Roma, el problema es que el Tratado de Roma, desde su preámbulo hasta los artículos 92 y siguientes respecto de la cooperación con los estados, es un tratado que persigue el bien jurídico de la humanidad. Entonces, ese es otro de los grandes desafíos.
Y luego, bueno, la famosa definición de ecocide o de ecocidio, que hay tantas eh, eh, tan controvertido, digamos. Podés leer un buen paper de profesor Cayamos de Göttingen, quedás muy conforme, a la tarde lees un muy buen artículo del profesor Kevin Haller de Copenhagen. Franco se ríe porque sabe de lo que hablo, y sin embargo quedás más confundido. A los efectos, lees el mismo tema hecho por abogados internacionalistas, expertos en derechos humanos, dicen una cosa, los, los que hacemos penal internacional decimos otra. O sea, yo creo que el gran desafío es primero definir las piezas del rompecabezas o del puzzle para luego poder pasar a definir y avanzar. Creo que primero que todo hay que mencionar, como mencionaba la fiscal adjunta el otro día, la semana pasada en Amsterdam, primero, lo que estamos haciendo no es otra cosa que penalizar el daño ambiental. Eso lo tenemos que tener en claro. Esto es algo que hasta los años 90 y quizás hasta los 2000 era algo que estaba dentro de la órbita del derecho administrativo, y ahora va a pasar a estar dentro del derecho ambiental y derecho penal internacional. Segundo, el desafío clave. Lo que veo yo, hay una evolución directa de los daños ambientales, toda esa evolución progresiva que mencionó Franco. Yo lo que veo que hay, el gran desafío es que ese derecho penal internacional adopte la forma antropocéntrica, hasta ahora la ecocéntrica, que como bien lo mencionó Franco hace un rato, la preservación y la salvaguardia en sí del medio ambiente. El bien protegido era el medio ambiente. Bueno, hay que hacer que ese bien protegido pase a ser lo central del Estatuto de Roma. De hecho, el otro día escuchaba a uno de los expertos del panel independiente y mencionaba que inclusive se podría hacer, dice, bueno, a los efectos de poder incluir como quinto delito, podríamos tener una deficiente técnica legislativa, legislar o incluir el delito del ecocidio en un documento anexo al Tratado de Roma, pero por lo menos tenerlo. Peor es no tenerlo. Eh, esa es una de las grandes, bueno, las cuestiones de técnica legislativa también limitan mucho. Después, a los efectos prácticos. El concepto de daño ambiental, como recién lo mencioné, eso sería algo, es concepto de daño ambiental más criminalidad compleja, como dirían algunos autores alemanes. Y luego algo que mencionó Franco, pero lo dijo en español, que es la cuestión del mens rea, ¿no? La cuestión del elemento mental del delito, ¿no? No por oposición, digamos. Una figura penal, tenemos el actus reus, tenemos el mens rea. Bueno, la cuestión del mens rea para probar delitos psicológicos. ¿Cómo sería? Por ejemplo, con una figura de ecocidio, y si la aplicamos, por ejemplo, a la responsabilidad corporativa, bueno, no está Juan Carlos, si la aplicamos a la responsabilidad corporativa, el conocimiento de ese delito, el CEO de una compañía, por ejemplo, si sabía o debía haber sabido sobre el daño hecho o no, digamos, este es otro de los grandes desafíos. Después, creo que Franco lo ha mencionado, el tema de las jurisdicciones nacionales. Yo creo que en materia de, una vez que tengamos un documento que legisle el ecocidio, sea como documento anexo, sea una amendment, una enmienda del Tratado de Roma, o sea que se incluya como quinto delito, la cuestión de las jurisdicciones nacionales. O sea, definitivamente necesitaremos fiscalías temáticas sí o sí para los países estados partes, porque con la cooperación, digamos, de los artículos 92 y 95 del Tratado de Roma, en materia de cooperación, eso no alcanza para una efectiva investigación, porque como explicó Franco, el daño ambiental más la macrocriminalidad compleja, esto va a ser que, a ver, vamos a fijarnos y vamos a necesitar nueva evidencia, y va a ser que necesitamos fiscalías especializadas, como así también jueces con capacidad para poder valorar ese tipo de pruebas. Luego también tenemos ¿cómo es? Mm, yo básicamente lo que hice fue, además de esto, que esto es lo que estoy hablando ahora del final de mi exposición, ahora voy a ir al principio, pero lo que había, para engancharlo con la exposición de Franco, los modelos de la penalización en materia de protección ambiental internacional. Por ejemplo, Brasil.
Brasil, desde el año pasado, tiene un proyecto sobre delitos medioambientales, más el incremento de penas para directores de empresas. Segundo, el caso de Chile. Ahora que Juan Carlos no está, podemos hablar de Chile. Chile el año pasado, en el 2023, codificó la ley penal interna, ¿no? Hablaba y menciona los ataques al medio ambiente. Acá Jaime no me va a dejar mentir. Y aumentó las penas creando nuevos delitos también, ¿no? Respecto del ambiente. Y responsabilidad penal de las empresas y delitos económicos. Después, por otro lado, Australia, ahora que Regina no nos escucha. Australia también, responsabilidad penal corporativa, menciona específicamente el mens rea de las corporaciones y menciona que ese mens rea, el elemento mental, tiene que ser demostrado a través de la estructura corporativa. La pregunta que yo siempre le hago y siempre me hago es, ¿cómo se demuestra? Digamos. Bueno, en Francia pasó algo similar. Un modelo de gestión empresarial, digamos, gira la criminalidad de la corporación en la conducta criminal. Hay que probarlo con la intención de los empleados de una empresa. ¿Mm? Y la Unión Europea, el pasado 20 de mayo, hace muy poquito, eleva y sanciones con el modelo de las sanciones extraterritoriales, impone sanciones para personas físicas y personas jurídicas, y los estados, bueno, el problema está que ahora los estados de la Unión Europea tienen que garantizar el cumplimiento. Entonces, haciendo un raconto de los desafíos que mencioné al principio y un raconto de estas últimas modernización de ciertas conductas que dañan el medio ambiente para algunos países y algunos estados de la Unión Europea, ¿cómo vamos a construir el Estatuto de Roma del futuro? Primero, sabemos todo que, por lo que dijo la Fiscalía del Tribunal Penal el mes de febrero, basándose en un documento del 2016 sobre la priorización y la selección de documentos, la Fiscalía del Tribunal Penal está desarrollando políticas sobre crímenes ambientales, y vamos a tener dentro de poco un documento, se estima que antes de septiembre, ¿no? Pero la figura típica o el ecocidio que propongamos tiene que ser dentro de la competencia de la Corte. Ese es el tema, ¿no? Segundo, el Estatuto de Roma, lo que yo pregunto es, si el Estatuto de Roma se redactaría hoy, si hoy sería 1998 y se redactaría hoy, ¿el ecocidio iría como un crimen más dentro de los del crimen contra la humanidad, del genocidio, del crimen de agresión, o va a ir por separado, como mencionaba la fiscal adjunta hace una semana? Segundo, ¿se incluiría la responsabilidad de las personas jurídicas? Yo creo que sí, digamos. Tenemos toda una evolución, lo que es Chile, lo que es Francia, lo que es Australia, lo que es la Unión Europea. El derecho comparado nos enseña que sí. ¿Hay que abordar la responsabilidad de personas jurídicas? Sí. Bueno, el siguiente desafío sería cómo, ¿no? ¿Cómo se abordaría la responsabilidad de personas jurídicas y sobre todo de las multinacionales, ¿no? Entonces, la pregunta obligada que sería es, bueno, ok, vamos a incluir el delito de ecocidio, pero el problema es que la jurisdicción de la Corte va a seguir siendo determinada por autoridades nacionales o no. Porque si incluimos el delito y decimos que sí a esta pregunta, vamos a alterar no solamente, no es incluir un quinto crimen internacional. Lo que vamos a hacer es que va a tener efectos en la responsabilidad, va a tener efectos en las víctimas y va a tener efectos en la complementariedad. Si va a tener efectos y va a afectar las jurisdicciones nacionales, lógicamente va a tener efectos en todo el Estatuto de Roma. Así que, lo que me quedo con esto último, y ahora sí voy a enganchar con lo que mencionaba Franco hace un ratito, de que el actual ecocidio, así concebido, bueno, como el Estatuto de Roma que tenemos hoy, dentro del artículo 8.2b4, cuando se habla de lanzar un ataque internacionalmente a sabiendas, daños en el medio ambiente, con los elementos que mencionaba Franco, duradero, extenso, grave. Bueno, eso es lo único que tenemos. ¿Por qué? Porque siguieron el proyecto de crímenes contra la paz del 96 de Christian Tomullat, una doctrina francesa,
en realidad era suizo. Entonces, estamos hoy por hoy siguiendo una modalidad de daños ambientales, modalidad crímenes de guerra, ¿no? Entonces, daños ambientales, modalidad crímenes de guerra, tenemos tres opciones dentro de dos normas. Una en el caso del genocidio, otra en el caso de daño ambiental como crimen contra la humanidad. En el caso del genocidio, conductas que afectan al medio ambiente, que se centran en la intención de someter intencionalmente a un grupo, con condiciones que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. La intención de someter, mens rea o actio dolis. Después, esto se vio, la Corte lo aplicó en el caso de Sudán, cuando hablaban de ciertos actos de envenenamiento de bombas de agua, ¿eh? Pero no llegó a sancionar por la figura del genocidio que no existe, del ecocidio que no existe. Segundo, daño ambiental, modalidad crímenes de lesa humanidad. Cuando menciona la degradación del medio ambiente, ¿no? Que pueden ser utilizados como mecanismo de traslado forzoso, es decir, trata el daño ambiental pero de manera colateral, por el crimen de guerra, por el traslado forzoso de una población determinada, mens rea, que la población no tenga la opción de elegir de quedarse o irse, que se tengan que ir sí o sí, bueno, daño ambiental. Tercera opción, daño ambiental, variante, crimen de lesa humanidad. Segunda, por el artículo 7.1h, con el delito de persecución. Entonces, lo que vemos es que lo estamos tocando de costado, lo estamos tratando al delito, pero no le estamos llamando las cosas por su nombre. Esto sería lo que sería la jurisdicción material, digamos, ¿no? Lo que hoy tenemos como jurisdicción material, esto es dos delitos, genocidio, crimen de lesa humanidad y con consecuencias para el medio ambiente. Ahora bien, respecto de los modos de responsabilidad, podemos decir, hay cuatro categorías principales en las cuales que tenemos actores involucrados en casos de violaciones graves, ¿no? A los derechos internacionales de derechos humanos y también aplica por ejemplo, a cualquier documento, cualquier tratado internacional que mencionó Franco o cualquier instrumento internacional, porque como por ejemplo la resolución de la Asamblea General que habla del derecho al ambiente sano. En esas cuatro categorías principales de actores tenemos actores estatales, actores corporativos, actores armados, sea fuerzas armadas o grupos armados, y luego tenemos los miembros de grupos armados, grupos criminales organizados. Ya dijimos que respecto de la responsabilidad se aplica, el Tratado de Roma tomó también del derecho anglosajón el principio de selectividad, esto es que no es que selecciona los casos, como muchos dicen, sino que la responsabilidad va en contra de los perpetradores en niveles altos y niveles medios de ciertas estructuras, ¿no? Y para evaluar una responsabilidad penal internacional, lo que el Tratado de Roma siempre toma primero, la posición iure de facto, si esa posición se encuentra dentro de un Estado o de un grupo militar o de un grupo armado, y en tercer lugar, el grado de la intención, ¿no? Si incluye o no actos discriminatorios y el alcance del conocimiento en el impacto de la conducta. Eso siempre, de los artículos 25 al 29, siempre. El 25 que acabo de mencionar menciona los modos de responsabilidad más relevantes, esto es, la comisión, la coautoría, coautoría cuando se acuerda el plan común, 25.3a, la coautoría directa o la indirecta. Luego también mencionamos la participación, 25.3 del inciso B al D, ¿no? Con sujetos que ocupan puestos de alto nivel. Y también cuando menciona el 25.3c, esto es ayudar, instigar o asistir de otro modo a otra persona. Se aplica también en los casos de responsabilidad del superior, responsabilidad de mando, esto es quien detenta efectivamente el mando en una estructura, el 28. Y por eso, entonces ahí llegamos a cómo sería hoy por hoy el daño ambiental con las herramientas que tenemos. Primero, necesitamos, si vamos a incluir el delito de ecocidio con estas normas de responsabilidad que mencioné recién, vamos a tener, primero, necesitamos investigar crímenes ambientales, para lo cual necesitamos mejores técnicas, mejores pruebas científicas. Después, si vamos a investigar crímenes ambientales, necesitamos identificar el delito.
Identificar el delito para el Tribunal Penal es evidencia científica. Tercero, lo normal en todo proceso penal, establecer la causalidad, vínculo causal entre la acción y la consecuencia ambiental. Cuarto, la cuantificación del daño ambiental. Creo que hace una semana o no, el viernes pasado, en cuanto a ahora que menciono la cuantificación del daño ambiental, la Ucrania está por demandar o ya demandó en la Corte Permanente de Arbitraje y leí un paper, un artículo de un diario en el cual eh, mencionaba lo complejo que era la cuantificación del daño ambiental en términos de víctimas directas, indirectas, que ahora lo vamos a mencionar, pero los daños ambientales, como mencionaba Franco, duraderos, graves, extensos, creo yo, van a ser los más difíciles de poder cuantificar. Mm, como otro ítem podemos mencionar los efectos que se pueden dar respecto no solo en la salud de las víctimas, sino los efectos que puede tener respecto de los perpetradores, de los autores, ¿no? Y también hay que decirlo como una herramienta de lo que sería el litigio estratégico en materia de derechos humanos, formular las políticas efectivas. Si vamos a incluir el delito de ecocidio, tengamos en cuenta que a la vez lo que pase en un courtroom, en la sala de la corte, pueda trascender las, la sala de la corte. Esto es, se puedan traducir en políticas públicas, no por esa teoría del cambio famoso y todo eso, sino que simplemente tengamos en cuenta que el daño ambiental, si queremos una visión ecocéntrica, así como la Convención del Genocidio, la premisa número 1 es prevenir el genocidio, cuando se instaure el crimen de ecocidio, la premisa número 1 va a ser prevenir el ecocidio. ¿Eh? Así que, bueno, creo que con esto termino, quedamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, muchas gracias, Javier. La ponencia muy clara y analítica también. Nosotros somos penalistas, así que estamos acostumbrados a ese nivel de análisis, entonces es un Sí. poco lo que estábamos esperando también como complemento de la exposición con Franco. En el programa tenemos un espacio de intervenciones, yo ya vi una que está ahí Mm. perdón, ahí vi una que está en el chat, no sé si todos pueden verla, pero la leo de Santiago Lavallén, bien Mm. para respuesta, salvo que Jaime, bueno, Nachi tuvo que irse, tenía que conformar un tribunal del Legal Challenge allá en la Austral, estamos con múltiples operaciones y todas cosas, así que si Jaime, salvo que Jaime tenga una intervención, voy a leer, Yo tengo una intervención. entonces, bueno, como quieras vos, Jaime. Vos también sos co-moderador, así que puedes decidir si leemos o todos te Pero escuchamos. veamos primero la que está en el chat y Ok, luego... Ujú. la leo solamente Ah. para el récord, ¿no? De Santiago Lavallén, dice, desde el punto de vista de la dogmática jurídico-penal que referenció el doctor Gorini, ¿cómo se resolvería la cuestión del principio de culpabilidad con relación a la antijuricidad de la conducta, y entre paréntesis, sujeto que rechaza la vigencia de la norma, en aquellos casos en los que la acción desarrollada sea lícita en su ámbito local, normativa interna, pero en el plano internacional genere la arbitrariedad, entre comillas, suficiente como para afectar al medio ambiente en los términos del delito de ecocidio? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy buena la consulta. Eh, Se presta para charlar un rato largo también sobre este Sí. tema, pero bueno, lo que podemos resaltar es que al someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y la tipificación del ecocidio en esos términos, la conducta, por más que en el ordenamiento interno pueda llegar a estar avalada, si es arbitraria y se entiende que hubo conocimiento de esa arbitrariedad, de ese manifiesto exceso en el daño ambiental en proporción con los beneficios que se quieren, recordando el desarrollo sostenible, ¿no? En el aspecto social o económico, haría que la conducta pueda tranquilamente ser punible en ese caso. Mm. Muy bien, muy claro. No sé si Javier Sí. querés comentar alguna cosa también sobre este punto.
No, no, totalmente de acuerdo con Franco. Yo creo que la jurisdicción internacional se come el ámbito interno, digamos, ¿no? O sea, no. Mm, sí, me parece que sí. Jaime, Sí, profesor coincido. Jaime Vera, Y te bueno, escuchamos. quería felicitar tanto a Franco como a Javier por sus presentaciones muy claras, ¿cierto? Muchas Yo gracias, Jaime. estaba con atención a ambos y veo que, primero como un comentario, que el ecocidio plantea quizás todos los problemas, ¿cierto? Que uno tradicionalmente analiza a propósito del derecho penal interno. Yo lo dividiría en un problema de formulación, o sea, cómo describimos la figura, ¿cierto? ¿Cuál es la técnica legislativa que empleamos para su descripción? Un problema de imputación, cómo atribuimos, ¿cierto?, la responsabilidad Exacto. a los responsables a partir, ¿cierto?, de criterios que sean objetivables en relación con el establecimiento de la responsabilidad penal. Yo diría un problema de jurisdicción, investigación y prueba, que sería la dimensión procesal de la problemática. Bueno, tanto Javier como Franco abordaron una cuestión. Bueno, Javier fue más explícito, ¿cierto? Porque efectivamente la ley 21.595 chilena estableció por primera vez en nuestro país una regulación sistemática de la criminalidad ambiental, que si bien no era inexistente en el sistema chileno, no tenía este tratamiento sistemático. Yo diría que lo hizo a partir del establecimiento o previsión de dos tipos nucleares, dos tipos penales nucleares, una figura de contaminación y una figura de daño ambiental. Entonces, claro, cuando uno revisa, sobre todo la figura de daño, a mí en la regulación chilena, ¿cierto? Que además el legislador previó en un catálogo de definiciones cuáles son los efectos que se tienen que generar en el medio ambiente para que la figura se configure. Y algunos de ellos tienen que ver con lo que Franco mencionaba, ¿cierto? No sé, con la perdurabilidad de los Ujú. efectos de la afectación del medio ambiente o con la extensión de las zonas que se afectan. Bueno, y hay una figura calificada además que algunos han llamado ya acá en Chile el ecocidio. Tiene que ver con la afectación, no sé, de reserva de región virgen, parque nacional, monumento natural, humedal de importancia internacional o glaciares, que son además espacios del ecosistema que tienen un tratamiento particular en la regulación internacional. Claro, entonces, yo creo que esto tiene que ver un poco con el problema de jurisdicción que posaba Javier. ¿Cómo diferenciamos, cierto, en la figura que va a ser eh, juzgada de acuerdo con el derecho interno, con este crimen de ecocidio, digamos? Y simplemente lo planteo como una interrogante, porque yo tampoco estoy seguro acerca de esto. A ver, la transnacionalidad es un elemento que tradicionalmente acompaña a la criminalidad ambiental. Yo diría que es un elemento, sí, que es no necesario, sino que más bien contingente, o sea, se puede dar o no. Puede ser cierto que la afectación medioambiental incluya a un país solamente, o que efectivamente tenga una dimensión transnacional que se afecte a varios países. ¿No podría ser ese un criterio que a lo mejor se considere en la medida en que en el convenio de Roma, ¿cierto?, se decida la tipificación específica del ecocidio, que quizás allí cobra mayor importancia, ¿cierto?, en términos de su juzgamiento internacional, que quizás la transnacionalidad puede ser el elemento diferenciador entre las figuras internas y el delito internacional? Sí. Sí, Javier, Mira. Javier, te escuchamos. Bueno, gracias Mario. Sí, estaba esperando si podía hablar. Jaime, me parece más que apropiada tus dos observaciones. Respecto de la transnacionalidad, cuando mencionaste que la transnacionalidad acompaña la criminalidad internacional, este, no olvides que el Tratado de Roma, además del Tratado de Roma, tenés las reglas de procedimiento de prueba y tenés los acuerdos de privilegios e inmunidades. Yo creo que eso que acá, tal cual lo mencionaste al último, tus últimos 7, 8, 10 segundos, tienen que ir escritos en las reglas de procedimiento de prueba, en los elementos de los crímenes, porque así como lo mencionaste, así tiene que aparecer, y en un acuerdo de privilegios. Eso. Yo creo que perfectamente tiene que ir, es más, tiene que ir. Por eso muchas veces cuando es una parte de tu indicación, Jaime, muy atinado, ¿cierto?
cuando mencionaste que el ecocidio plantea todos los problemas de formulación, imputación, luego mencionaste jurisdicción, investigación y prueba. Tenemos un tratado de derecho penal acá. Eh, eh, yo pienso igual que tú en términos de em, el ecocidio. Muchos piensan, ok, y es incluir el quinto crimen. El ecocidio va a venir a alterar todo lo que mencionaste y todo el Tratado de Roma. Yo mencioné solamente la responsabilidad, no mencioné lo de las víctimas, ahora podemos charlarlo, pero lo que es jurisdicción, lo que es evidencia, lo que es investigación, lo que es imputación, pero la imputación así, simplemente como es, como cuando estudiamos penal 1 en Argentina, es decir, sí, como la posibilidad de atribuirle a una persona determinada conducta. Va a venir a alterar todo. Por eso, así como empecé a responder a tu intervención, yo creo que es necesario, primero, si se incluye el delito de ecocidio, adecuar a ese delito de ecocidio lo que es el acuerdo de privilegios por el tema de la transnacionalidad y de la jurisdicción y también las reglas de procedimiento de prueba. Si no, vamos a tener algo, es como tener un auto extremadamente nuevo en una casa extremadamente humilde. O sea, vamos a tener algo muy nuevo en algo muy viejo. O sea, creo que va a quedar así y no va a surtir efectos. ¿Mm? Pero es muy apropiado lo que has dicho. Yo creo y siempre lo digo, en la medida que se incluya la figura del ecocidio como crimen internacional, es necesario alterar las reglas de procedimiento de prueba y es necesario incluir en los acuerdos de privilegios. Me parece fenomenal eso. Muy buena intervención, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Javier. Bien, muchas gracias, Javier, Jaime, por las intervenciones. Voy a aprovechar también para comentarles alguna cosa y a ver qué ustedes cómo lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Ya desde la dogmática penal. Yo recuerdo en las clases acerca del derecho penal económico, la parte general, el derecho penal accesorio moderno, cuando apareció esa nota de Francisco, ¿no? Ahí empezábamos a presentar esto como claramente el delito del futuro, ¿no? Esta idea insertada dentro de un ámbito, está en una órbita del derecho penal accesorio bien alejada del núcleo, y la necesidad de trabajar desde la academia sobre todo, de trabajar en una dogmática penal que sea compatible con estas figuras, con estos bienes jurídicos. Y ahí, entre las exposiciones, veo que de los dos lados, de tanto de Franco como de Javier, aparecen algunas cosas que probablemente puedan tocar las bases del derecho penal. Los penalistas estamos, ¿no?, muy acostumbrados al dogma, a la teoría del delito tradicional. Nos cuesta mucho salir de eso. En algunos casos pensamos que es lo único que garantiza la aplicación del derecho penal, y salvo contadas excepciones, no se piensa en decir, bueno, esta herramienta probablemente no pueda servir para esto. No es que la desechamos, la seguimos usando para lo que vale, pero quizás tenemos que trabajar en herramientas diferentes, no sé si actuales o acopladas a las realidades. Recién lo decías, esto mismo vinculado con la recopilación de evidencia, con la parte procesal, que es muy claro, son delitos de un enorme dinamismo. Nosotros además con Jaime tenemos algo en común, que somos discípulos de Birenchu Corcoy, que es una catedrática de la Universidad de Barcelona, que antes de ser abogada fue bióloga. Entonces, tenemos un impregnado ahí este tema dando vuelta. Pero como comentario, ¿no?, acerca de dos cosas. Primero, Franco comentaba el tema del dolo, ¿no?, y esta idea que en el estatuto está en la regulación del dolo eventual. Y muy probablemente quizás nosotros tengamos que sacarnos ese ancla del dolo, de las definiciones tradicionales del dolo eventual, y trabajar y crear un dolo normativo, ¿no?, que esté vinculado con estas cosas, es decir, con un conocimiento del riesgo, como decía Santiago Mir, ¿no?, en el caso del terrorista que lleva la bomba y el dolo eventual. Dice, bueno, cuando uno manipula a un nivel alto de riesgo, el conocimiento de esa manipulación de riesgo ya puede ser que sea suficiente para cumplir con la exigencia del lado subjetivo, para respetar el principio de culpabilidad, que este tipo de delitos, ¿no?, del ámbito del derecho penal accesorio requiere. Quizás sea un buen momento para sacarnos
ese lastre de categorizar en las formas tradicionales el dolo y trabajar en un dolo normativo específicamente vinculado con esto, un dolo exclusivo de esto, con estándares que respeten el principio de culpabilidad, desde luego, ¿no? Y por eso quizás, esto creo que la pregunta hablaba también de las habilitaciones internas, bueno, ciertos conocimientos de riesgo, más allá de su categorización en el ámbito interno, normativo, ciertos conocimientos de riesgo evidentes son suficientes para acreditar el lado subjetivo. Bien, y quizás, bueno, como los gringos, clasificarlo de otra manera, no necesariamente con nuestras categorías tradicionales. Y lo mismo, Javier, con lo que hablabas de la persona jurídica. Creo que estamos claramente en este punto, estamos frente a la necesidad que, por ejemplo, Seguini y Ortiz Urbina, Jacobo Dopico no plantean en España, ¿no? Esta idea de trabajar en un modelo de imputación nuevo, diferente. O sea, no necesariamente siguiendo los patrones de la teoría del delito tradicional, diseñada y desarrollada para el hombre de carne y hueso que comete un delito causal del derecho penal nuclear. Eso quería comentarles y escuchar sus comentarios también antes del cierre. Le cedo la palabra a Javier, sí, ya que justo hizo así, y después Franco. No, Franco, adelante, adelante, por favor. Bueno, Adelante, Franco, entonces. perfecto, voy yo entonces. Bueno, Mario, sí, es tal cual como decís. Yo pienso totalmente igual que vos. El problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la criminalidad ambiental son cuestiones que van de la mano y que hay que desarrollar un poco conjuntamente. De hecho, en mi caso particular es uno de los grandes temas de interés el estudio, ¿no? Que requiere un análisis y una teoría del delito nueva o adaptada a esa realidad. Y en cuanto a al ámbito de la tipicidad subjetiva, ¿no? Al doble eventual que mencionábamos y demás, sí, sí, suscribo 100%. Analizar totalmente viene de la mano un poco con la pregunta que se hacía, un concepto de dolo, quizás por fuera de lo tradicional que nosotros venimos estudiando, aunque cueste a veces horrores salir de esa zona en la que estamos tan encasillados, que estamos acostumbrados, que manejamos. Estas realidades nuevas, pues justamente un poco en sintonía también con lo que decía al principio, la agenda social, la sociedad va avanzando, la agenda ha cambiado, se presenta una realidad acuciante que merece una respuesta que no la estamos encontrando, aparece la posibilidad de la aplicación del derecho. Bueno, como contras que viene abrís, que son realmente los principales focos de estudio y los que ameritan nuestro análisis, y la verdad que se justifica porque es más que interesante y se pueden llegar a soluciones muy novedosas, adecuadas, acordes y que puedan llegar a una respuesta a estos fenómenos. Así que totalmente de acuerdo, Mario, con tus observaciones. Muchas gracias, Sí, Franco. Javier, adelante. sí, yo concuerdo con lo que dice Franco. A mí me parece que en materia de responsabilidad, de imputación penal y responsabilidad penal de personas jurídicas, yo creo que vamos a algo nuevo. Ya tenemos algo nuevo y creo que hay que estudiarlo, eh, no sé si aparte, pero es como una continuación y sí estudiarlo aparte sabiendo que estamos estudiando algo nuevo. Pero como decías, Mario, hace un ratito, yo creo que vos dijiste la palabra que es herramientas. Yo creo que conservando los estándares tradicionales podemos incluir toda esta nueva normativa y tener una caja de herramientas que antes era un poco más pequeña, ahora es un poco más grande. Y de ahí ir tomando la- las, las herramientas que se vayan adecuando al tipo penal que vamos tratando, o de acuerdo a los factores de imputación que estamos tratando. O sea, no. Pero yo creo que los estándares tradicionales, yo creo que es algo más que los estándares tradicionales. No soy tan partidario de que se está modificando todo o que lo viejo no sirve. Yo creo que se agregan cosas nuevas, ¿no? En este sentido lo sigo. El otro día le decía a un amigo, le digo, no, estoy leyendo a Otto Tristerer de la doctrina alemana y me dice, para tal punto. Y me dice, no, pero falleció en el 2010, 2006, no importa. Digo, para el nuevo, de ahí en adelante lo puedo seguir a Cayambo, pero en determinadas cosas lo voy a seguir siguiendo a Otto Tristerer. O sea, yo en ese sentido soy más tradicionalista, creo muchísimo en la teoría del delito como la tenemos concebida. Sí creo que tenemos la caja de herramientas un poco más grande, pero nada más. O sea,
Y sí voy como Franco en el sentido de la responsabilidad penal de personas jurídicas, eso es más específico, eso sí creo que requiere algo nuevo. ¿Mm? Sí. Bien, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Franco. Creo que Sí, estamos ya sobre la hora que gracias a teníamos ustedes. pautada, ¿no? Si no hay más intervenciones, y me gustaría brevemente hacer un cierre que tenemos encomendado con Jaime sobre la actividad. Muy, muy breve, comentar, felicitarlos, agradecerles por sus exposiciones. La verdad que esto muy probablemente sea el punto de partida de un frondoso trabajo que vamos a tener por adelante, conjunto con la Católica de Valparaíso, la barra de la Corte Penal Internacional, con Javier, Juan Carlos, Franco, también con este tema del ecocidio sumado. La verdad que nosotros, también para la Austral, esta fusión de departamentos en una actividad es algo inusual y realmente muy, muy interesante. Y creo que estamos encontrando el camino de lo correcto, ¿no? El derecho penal, el derecho internacional, la litigación penal, la fusión de universidades, la fusión de institutos. Me parece que esto puede ser la piedra angular de algo muy fructuoso, así que les agradezco y los felicito por esto, y obviamente exhorto a ustedes y a los que estamos integrando el seminario a involucrarse con la universidad también, con las universidades. Ellos, Jaime tiene su convenio, para ir adelante con este proyecto, ¿bien? Que recién comienza. Jaime, te escuchamos para cerrar. Sí, bueno, yo solo me gustaría añadir además la importancia que tiene estrechar lazos con la Universidad Austral, una universidad que es amiga, ¿cierto?, desde hace mucho tiempo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que ahora además nos abre este nuevo espacio con la barra de la Corte Penal Internacional. Creo que tenemos allí un ámbito de desarrollo que no tiene límites, ¿cierto? No, son tantas las temáticas que podríamos abordar desde las cuestiones disciplinarias del derecho internacional, penal, procesal, ¿cierto? Esto ha sido, yo creo, una muestra. ¿Mm? Y también agradecer y felicitar a Javier y a Franco por estas presentaciones tan brillantes, ¿cierto?, que nos han permitido reflexionar sobre una temática que además es muy contingente hoy en día en la materia, ¿cierto?, que tiene que abordar la Corte y en el trabajo de la barra. ¿Mm? Bien, bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación de Juan Carlos, de Regina, Javier, Franco, Nachi, que estuvo recién presente, Jaime también, a todos los presentes, y agradecemos mucho su intervención y esperemos contar con ustedes en todo lo que sigue, que estoy seguro que va a ser muchísimo. Ujú. Dios quiera. Muchísimas Un gracias, gusto enorme, y así será, en serio, de corazón. Muchísimas gracias, un gusto Mario. Muchísimas enorme. gracias, Jaime. Un Franco, Un placer. gusto, te felicitamos que estén de muy bien. primera. Buena jornada. Adiós, bueno. Igualmente.